dólares equivalentes a un 2% del PIB. Y ante esto, la mejor medida, sin duda, como decía Jake, es la prevención y la preparación ante los desastres naturales. Y lo que nos demuestra históricamente a Naciones Unidas, observando y analizando los diferentes desastres naturales, crisis de todo tipo, nos lleva a tener cifras que nos da una idea de por cada dólar que se pueda invertir en prevención, estaríamos ahorrando 7 dólares, que es lo que costaría la recuperación y la restauración de los daños causados por las diferentes emergencias o desastres naturales y también, digamos, no naturales. Está claro que debemos invertir entonces en una mayor resiliencia, una mayor capacidad, una mayor adaptación, una mayor resiliencia de las comunidades, de sus medios de vida, de la infraestructura y sin duda también del aparato productivo. Y es ahí donde es importante esta iniciativa de Arise, en donde el sector empresarial asume esta responsabilidad por llevar a cabo una gestión que permita construir una resiliencia y una capacidad de adaptación también en la sociedad y obviamente en el sector productivo de los países. Debemos implementar acciones que permitan mejorar entonces la capacidad tanto del país como de su aparato productivo y que se adecue al riesgo, a los desastres y a reducir sin duda el riesgo tanto a nivel nacional como a nivel local. Y la mejor estrategia es implementar, obviamente, que es la función de Arise, el marco de Sendai. Y seguramente ya mis colegas Raúl y Jael se van a referir a este marco en particular. La otra hoja de ruta fundamental desde Naciones Unidas para nosotros es importante el compromiso que las empresas y la sociedad asumen en cuanto a la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en particular el objetivo que tiene que ver con la acción climática, pero también el objetivo que tiene que ver con la generación de alianzas estratégicas, porque para la implementación de la Agenda 2030 requerimos una alianza de todos los actores de la sociedad, no solamente los estados, el sector público, el sector privado, la academia, las organizaciones, la población en general debe asumir una responsabilidad. Y esta iniciativa es uno de esos compromisos que el sector empresarial asume para poder llevar a cabo una gestión mucho más resiliente, inclusiva y sostenible. Así es de que les agradecemos mucho por estar presentes y por escuchar también a partir de ahora, y voy a darle la palabra a mi colega y lo presento a Raúl Salazar. Raúl es jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, ubicada en Panamá. Previamente, Raúl ha tenido 15 años de experiencia también con el PNUD en Perú, en donde era el jefe del área de prevención de crisis y recuperación. Igualmente, Raúl ha tenido una alta experiencia en materia de gestión de riesgos, de respuesta. Es uno de esos miembros de los equipos UNDAC, para quienes conocen un poco el mecanismo de respuesta y de asistencia humanitaria de Naciones Unidas. El UNDAC es un equipo de personas expertas que apoyan a los países para la atención a los desastres y su coordinación en momentos, digamos, de máximo riesgo cuando recién ocurren los desastres. Entonces, Raúl es también un equipo UNDAC, ha tenido experiencias en ese sentido, tanto en Jamaica, en Perú y obviamente también aquí en el terremoto de Haití. Así es de que para mí es un gran placer presentarlo. Raúl es además economista de la Universidad Católica de Lima, es MBA en la Universidad de Piura, en Perú, y tiene maestría en ciencias, una maestría en desarrollo nacional y planificación de proyectos de la Universidad de Bradford en el Reino Unido. Me complace entonces presentar a mi colega Raúl Salazar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias también por la invitación que nos hacen a participar, a Jake, presidente de Corret, a María Alicia, que desde el inicio de esta
iniciativa de establecer esta República Dominicana también como un país miembro de la red ARISE regional. Mauricio, colega que nos une también un largo camino de trabajo en la región y una amistad también muy fuerte y muy complacido también de compartir con él este panel. A Rafael Izquierdo, vicepresidente del Grupo Universal, y a los colegas que nos acompañan también, Nahuel y Anthony, que están organizando esta reunión. En principio, lo que quería compartir con ustedes era quizás un marco general de lo que es digamos, el área de nuestro trabajo principal como UNDRR, qué es lo que estamos promoviendo nosotros, qué líneas de trabajo son las que en este caso como organización buscamos apoyar en la región. Y básicamente nosotros estamos ayudando quizás a los países por un mandato que nos da la Asamblea General y producto también de lo que fueron los acuerdos del Marco de Sendai en el año 2015, de acompañar a los países en este camino que busca reducir el riesgo de desastres y construir hacia la resiliencia, y avanzar hacia la resiliencia. ¿Por qué era una preocupación de los países el llegar a un acuerdo como el Marco de Sendai? Era esencialmente porque estaban constatando una realidad, la realidad que los desastres y las amenazas en este caso tienen para los esfuerzos que hacen los países por el desarrollo. Hay algunas cifras que son quizás muy indicativas de esta preocupación, es decir, que bajan quizás una idea también a lo que significa el contexto del avance, el desarrollo y la combinación de este avance, el desarrollo, la aspiración de los países en avanzar este desarrollo en un contexto que está rodeado de amenazas y en el caso de nuestra región particularmente por una multiplicidad de amenazas de origen natural, de origen humano, como estamos viendo ahora, pero también otro tipo de construcciones, que son lo que nosotros llamamos la construcción social del riesgo, que es quizá lo que está a la base del Marco de Sendai, es decir, que los riesgos se originan por cómo ese desarrollo se orienta, por cómo ese desarrollo, al no tener en cuenta estas amenazas o no estar informado por el riesgo, que es lo que el Marco de Sendai indica, generan o incrementan la posibilidad de estos riesgos. La región de América Latina, por ejemplo, es una región que del año 70 al 2015 aumentó en general. La población mundial aumentó el 87%. El crecimiento poblacional que se tuvo en ese periodo del 70 al 2015 fue casi el 87%. Pero nuestra región, América Latina y el Caribe, creció cerca del 107%. Es decir, el crecimiento poblacional de nuestra región se dio de una manera por encima de lo que fue el promedio global de crecimiento. Y esto tiene una manifestación directa también en cuál es el movimiento que hubo de ubicación de las personas, ciudades, hacia zonas cada vez más expuestas. Por ejemplo, si uno ve lo que fue el crecimiento de la población en riberas, por ejemplo, expuestas a las inundaciones, ese crecimiento fue de cerca de 114%, es decir, por encima de lo que fue la media de crecimiento poblacional de nuestra región. Y en el caso de las líneas costeras que están expuestas a huracanes, creció en cerca del 192%, es decir, casi duplicó el ritmo de crecimiento poblacional. Lo que eso nos está diciendo es básicamente que nuestra población en la región se ubica o se tendió a ubicar en los últimos 20 años en zonas cada vez más expuestas, y esto tiene también una correlación en lo que ha sido el análisis del impacto económico de los desastres en los últimos 20 años. Nosotros hicimos un trabajo que se lanzó en septiembre del año pasado, donde se veía que el de digamos, calculaban las pérdidas económicas que habían habido a nivel global en ese periodo, y nuestra región, la región de América Latina y el Caribe, absorbía el 53% de esas pérdidas económicas. Y siendo que nuestra región no tiene ni la extensión territorial ni la población de otras regiones, por ejemplo, como Asia-Pacífico. Entonces, lo que nos está señalando eso principalmente es que la tendencia de nuestra región, la forma como nuestra región creció en los últimos 20 años, no abordó estos aspectos de cómo proteger este crecimiento, cómo proteger estas bases, por lo menos estas bases físicas del desarrollo, como por ejemplo la infraestructura. Esto es una llamada de atención quizás a nuestra región y cómo debemos abordar esta
este esfuerzo para la construcción de resiliencia. El marco de Sendai tiene un objetivo central, que es básicamente cómo podemos reducir el impacto de los desastres en la pérdida de vidas y en la pérdida económica de nuestras sociedades. Esa es básicamente la preocupación que tiene el marco de Sendai, y para eso plantea cuatro prioridades. Una de ellas es entender los riesgos, es decir, comprender esos riesgos, esas amenazas, para evitar justamente lo que les decía hace un momento, es decir, tener o mantener un nivel de desarrollo que no incorpora estas amenazas o que no se informa por estas amenazas. Al no conocer estos riesgos, podemos seguir con una tendencia de crecimiento que los ignora, y al mismo tiempo, al ignorarlos, es un crecimiento que se vuelve vulnerable. Otra de las prioridades que el marco de Sendai señala y prioriza es el que nosotros tenemos que tener una estructura de gobernanza del riesgo. Es decir, en un contexto de amenazas en el que vivimos, un contexto además cada vez más complejo, y vamos a entrar un poco a entender este nivel de complejidad un poco más adelante con la presentación de mi colega Nahuel, pero básicamente lo que Marco Sendai nos dice, la estructura de riesgos que enfrentamos es compleja, necesitamos una gobernanza para abordarlo. Una gobernanza es básicamente cómo nos estructuramos como gobierno y como en este caso sector privado y otros socios para enfrentar estas amenazas. La tercera, y es directamente relacionada también a la intervención o cómo los gobiernos invierten y cómo el sector privado también invierte. Y se refiere a una prioridad que nos llama a la inversión, a que sea una inversión sensible al riesgo. Es una inversión que genere resiliencia y que no genere más riesgos. Es decir, esencialmente, cuando se haga la planificación de la inversión, se incorporen esta información de amenazas y haga resiliente o proteja estas inversiones frente a unas posibles pérdidas. Significa también invertir más en otras medidas, por ejemplo, de mitigación. Y una cuarta prioridad que se refiere esencialmente a cómo nos preparamos frente a estos desastres y cómo evitamos, una vez que estos desastres ocurran, incurrir nuevamente en errores que llevaron a un nivel de destrucción o un nivel de pérdida. Es decir, construir cada vez mejor. Sobre estas cuatro prioridades se articula esencialmente lo que son las líneas de apoyo a los países, las líneas en las cuales nosotros como oficina regional estamos buscando apoyar. En el caso, por ejemplo, de la región, uno puede preguntarse qué ha sucedido, por qué hemos tenido este nivel de pérdidas que le decía, el 53% de las pérdidas económicas globales que se concentran en nuestra región. La pregunta que nos puede llevar a tal vez a responder ese alto nivel de pérdidas es una pregunta básica, es decir, si nosotros como región conocemos los riesgos a nivel nacional y local, no solamente conocerlos nacionalmente, no solamente conocer que nuestra región está sujeta a amenazas como los terremotos, los huracanes, en este caso las pandemias, pero cuánto significa y cuánta información disponemos como para tomar decisiones informadas o para medir este impacto. Mauricio señalaba en su presentación unas cifras que son reales, producto de estos ejercicios de riesgos, de valoración de riesgos probabilísticos, y que son muy certeras, o sea, son certeras en más o menos 5%, y sabemos cuánto, por ejemplo, República Dominicana puede perder como pérdidas anuales estimadas por riesgos, y esa es una información central que nos permite justamente comprender mejor estos riesgos y animar a la toma de decisiones para protegernos. Este tipo de cifras, este tipo de modelos, nacen de ejercicios que se han desarrollado en alianzas. No son modelos que han sido desarrollados por un ejercicio académico. Son ejercicios que realmente toman muchísimo nivel de cooperación y coordinación entre diversos socios, uno de los cuales es el sector, por ejemplo, financiero y de seguros. Y por eso, en este caso, la integración del Grupo Universales es tan interesante y tan importante para en este caso, Dominicana y en general para la región. Las compañías de seguros son las que han brindado este tipo de análisis, este tipo de modelos de pérdidas, justamente, que ampliados a otro tipo de amenazas nos permiten llegar a estas estimaciones que hoy en día se ponen al servicio, por ejemplo, de los ministerios de finanzas, por ejemplo, de los directorios de finanzas de las distintas empresas, para poder estimar de alguna manera el momento en que deciden invertir, cuánto deben protegerse frente a un contexto de amenazas que enfrenta determinado país. Se trata básicamente entonces que este uso del conocimiento del riesgo, la innovación, la educación, nos ayuden a construir esa cultura de seguridad
y resiliencia en todos los niveles. Eso es básicamente el valor que en este caso también vemos en iniciativas como RISE, que trae a sectores centrales, el sector privado, sectores que no solamente buscan proteger sus inversiones, sino que también por el conocimiento y la capacidad que tienen de generación de ese conocimiento sirven en general a la sociedad y a la región. Cuando hablamos, por ejemplo, del marco de Sendai, y el marco de Sendai dice hay que invertir en reducción de riesgo de desastres para la resiliencia, dice, por ejemplo, que hay que invertir en hacer inversiones que reduzcan la vulnerabilidad y la exposición, en inversiones en mitigación o reforzamiento, incorporar el riesgo en la planificación de inversión pública, tanto nacional como local, pero también entonces incorporar el riesgo de desastres en la planificación de la inversión privada, que es justamente uno de los compromisos que asumen las empresas al formar parte de esta iniciativa. En este caso, entonces, cuando se pregunta quién debe invertir para la resiliencia, básicamente estamos diciendo el sector público, los gobiernos locales y el sector privado. Creo que en este caso de la pandemia, y aquí paso y quizás ya a cerrar estas reflexiones, el caso de la pandemia nos abre una realidad tal vez que el marco de Sendai ya llamaba. Cuando el marco de Sendai se discute el año 2015, integraba dentro de las preocupaciones de los riesgos y de manera, y esto también para señalar que cuando se habla de riesgos o amenazas, el marco de Sendai hablaba de amenazas de origen natural, de origen humano y en este caso de origen biológico. Y era porque los países en el año 2015, cuando se sientan a discutir, venían también de la experiencia del SARS y el MERS, es decir, venían ya con una preocupación muy cercana, sobre todo los países del Asia, con epidemias, pues epidemias que habían ocurrido, inclusive la del ébola también. Entonces, se trae quizás como parte del análisis del Sendai, que cuando hablamos de riesgos, hablamos realmente de un conjunto de riesgos, un conjunto de amenazas, y en este caso no solamente las amenazas de origen natural, que son las que, digamos, estamos más acostumbrados a manejar, los huracanes, los terremotos, los volcanes, los deslizamientos, pero también existe otro gran grupo de amenazas que nos abre, como les decía, un escenario mucho más complejo por el encadenamiento que estos riesgos tienen. En general, el año 2019 como organización se propuso desde UNDRR un marco conceptual que hemos denominado de riesgos sistémicos, es decir, aquellos riesgos o amenazas que no solamente se originan y se quedan en un sector, sino que tienen encadenamientos o secuencias en cascada que pueden poner en riesgo a todo un sistema. Esto se discutió el año 2019 sin tener todavía en mente lo que ocurre hoy en términos de la pandemia, que se ha convertido en el ejemplo pues, de riesgo sistémico que estamos viendo, es decir, un riesgo que excede un solo sector, es decir, no se trata de una emergencia en salud, se trata de una emergencia en salud que tiene efectos encadenados en diversos sectores, en el caso de República Dominicana, en el área del sector turismo, por ejemplo, y el resto del Caribe, ¿no? En tema del empleo, en términos de la atención o impactos a la población vulnerable, en términos de la educación, son efectos en cadena y que exceden además no solamente un sector, sino que exceden las fronteras de un país, es decir, están simultáneamente afectando a una región, simultáneamente afectando a diversos sectores del planeta. Entonces, lo que en este caso el marco de Sendai hace, y en este caso la reflexión de riesgos sistémicos llama, es que esta primera prioridad del marco de Sendai que se refiere esta prioridad del marco de Sendai que se refiere a la gobernanza del riesgo, tiene que ser una gobernanza que esté a la altura de la complejidad que la realidad de hoy nos señala. Y es una realidad donde justamente las amenazas están cada vez más conectadas, donde existe una mayor relación entre países, en donde es mucho más difícil poder aislar una amenaza en una frontera, sino que las traspasa, ya sea por los flujos financieros, por las cadenas de comercio, por las cadenas de servicios. Entonces esto nos llama a que la gobernanza del riesgo tiene que ser también una gobernanza mucho más integrada, es decir, más de carácter multisectorial, no centrada, por ejemplo, en un sector de atención o la protección civil, sino que realmente integre muchos sectores que en este caso tienen que ver con lo que son las bases de una estructura de desarrollo. Comunicaciones, transporte, obras públicas, economía, empleo, es decir, un riesgo que tiene muchísimos puntos de entrada y muchísimos aspectos que tienen que ser abordados. Entonces, esta reflexión es la que nace quizás de la estructura del COVID-19, al mismo tiempo también que respuestas
a, por ejemplo, fenómenos que ocurren de manera simultánea, como estamos viendo en la reunión de hoy, como es el caso, por ejemplo, de amenazas simultáneas, como el caso de los huracanes y COVID-19, que ya se vienen enfrentando también con algunas respuestas, creo, bastante efectivas a nivel global, pero a nivel de la región también los estamos viendo. Esas son las reflexiones que quería traer a ustedes y solamente pasar a dar la palabra para entrar a un poco más de detalles sobre esta complejidad y lo que implica justamente este análisis de los riesgos sistémicos y cómo quizás podríamos empezar a pensarlos en forma de una estructura de gobernanza. Para eso entonces paso la palabra a mi colega Nahuel Arenas. Nahuel es el jefe adjunto de la oficina regional de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres. Nahuel tiene una larga historia de apoyo en temas del desarrollo en distintos países de la región y del mundo. Y en este caso me es muy grato también tenerlo ya hace 3 años acompañándonos en este esfuerzo regional y estoy seguro que va a seguir muy vinculado también al trabajo de la región y espero muy pronto también podamos estar presentes con ustedes, visitándoles una vez que hayamos superado realmente esta situación que nos aleja físicamente, pero que nos tiene también muy cerca de esta manera, por lo menos. Entonces, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la invitación y el espacio. Adelante, Nahuel. Gracias, Raúl. Bueno, mientras comparto mi presentación, me tienen que devolver el control de la plataforma para poder compartir mi presentación. Aprovecho mientras para nuevamente agradecer a EcoRed por la iniciativa, el liderazgo también en estos temas que ha asumido en la República Dominicana. Agradecer también a Mauricio por las palabras tan atinadas que nos compartió al principio y que abren este diálogo. Gracias, Raúl, por esa introducción. Intentaré desglosar un poco más esos conceptos. Lo que queremos con esta presentación es poder ahondar un poco más en esa perspectiva del riesgo. Y mi presentación tiene 3 partes. Más que nada voy a dar unas pinceladas sobre el contexto económico y social y el impacto del COVID. También voy a ahondar, como decía, un poco más en estos conceptos de reducción de riesgo de desastres y riesgo sistémico. Y finalmente voy a contarles un poco más para los que no conocen la iniciativa de ARISE y el rol que vemos en el sector privado en la reducción de riesgo de desastres. Entonces, sin más, bueno, y por supuesto saludar a todos los participantes, que sé que hay gente que conectada de toda la región. Por eso me voy a referir también a la región y no solo a la República Dominicana. El COVID y la pandemia, este desastre global, llega ya en un contexto económico complicado en la región, un contexto de reducción de demanda externa de productos y servicios, con países muy endeudados, por lo tanto con poco margen fiscal, y un contexto de contracción anual. Si bien obviamente la República Dominicana es un caso excepcional que ha venido con altas tasas de crecimiento, en el 2018 7%, 2019 5%, etc. En la región, en términos generales, se ha visto una contracción. Del 97 al 2006 había una tasa de crecimiento del 3.4%, y ya del 2011 al 2019 había bajado al 2.8%, se había vuelto a reducir en el 2019 a 2.5%, y estimaciones a la baja para el 2020. O sea, ya veníamos apretados de manera macroeconómica. Y es una región en donde la gran mayoría de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que son los mayores empleadores de la región. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque esta alta participación en la creación de empleo quiere decir también un alto impacto negativo
la pandemia, de cualquier desastre. Es un sector altamente afectado. En este contexto regional es que llega la pandemia y que ha afectado a nivel de salud pública de una manera muy importante a la República Dominicana, el país más afectado ya del Caribe y Centroamérica. Y a nivel económico, con una afectación para los dominicanos, tal vez esto les es evidente, pero para los que se conectan de otros países, obviamente una afectación en tres sectores principales. Voy a referir al turismo, a las remesas y al comercio, ¿no? A nivel de turismo, el FMI calcula que podría haber una reducción de hasta el 4.8% del PIB con respecto al 2019 por la afectación al turismo. El turismo que significa en Dominicana un 65% de las exportaciones y uno de los más grandes sectores en cuanto a generación de empleo en el país. Con respecto al flujo de remesas, esto es importante porque esto también nos indica el impacto en los hogares de bajos ingresos. Más del 50% de los dominicanos recibían remesas que correspondían al 10% de sus ingresos, y se observó en los primeros meses de la pandemia una caída del 33% de las remesas. El 75% de las remesas vienen de Estados Unidos. Esto es importante porque, claro, Estados Unidos también es un país altamente impactado por la pandemia. Entonces, estos datos son importantes para comprender el impacto en los más vulnerables. Y el comercio, aquí se ve claramente, esto es una gráfica de la República Dominicana. Ahí se ve claramente el día que se declara el estado de emergencia, el 19 de marzo, cuál es el impacto directo en el comercio. Entre el 19 de marzo y el 5 de abril, en las zonas francas se observó una caída del comercio del 58%. Obviamente también hay que entender esto, sobre todo exportaciones, en el contexto también de la caída y la desaceleración de los socios, Estados Unidos del 4%, China del 4%, Europa del 6%, etc. Entonces, hay como decía, si bien Dominicana venía con unas tasas de crecimiento muy elevadas para lo que es la región, el impacto en términos relativos es sin duda grande, y ya venía con una deuda pública muy alta, ocupando un porcentaje alto del PIB. Ya en 2019, digamos, los gastos en el pago de intereses eran mayores al gasto en salud. Había un pago de intereses del 1.9% del PIB, mientras que el gasto en salud era del 1.7%. Entonces, digamos, en este contexto, por supuesto, tenemos un impacto grandísimo a nivel de desempleo y también de reducción de ingresos de la población activa. A fines del 2019 en Dominicana se estimaba un desempleo del 10% y este año ya se estima hacia el 30%. Obviamente un incremento de la pobreza y la desigualdad, según CEPAL, para la región habrá un aumento de 35 millones en los pobres. Y con situaciones, por supuesto, de desigualdad en el acceso a la asistencia, desigualdad no solo en el acceso a la salud, pero fíjense, el acceso a la educación, las brechas digitales, también están creando un impacto muy importante. Y lleva a un sector de la sociedad a tener que recurrir a mecanismos negativos para enfrentar la crisis. En este contexto tenemos un pronóstico de mayor intensidad en la temporada de huracanes, y eso hace que la respuesta a múltiples amenazas sea realmente compleja. Quiero parar aquí un segundo para
volver a un concepto fundamental, es de cómo entendemos el riesgo. El riesgo es entendido por una ecuación entre amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Puesto de manera muy simple, si hay hoy día un huracán que pasa por una isla desierta donde no vive nadie, pues eso no se traduce en un desastre. Pero si estamos hablando de poblaciones viviendo en zonas costeras, con infraestructura deficiente, con poco acceso a los servicios, un nivel bajo de salubridad, etc. Ahí ya estamos en una fórmula de desastres. Y estas amenazas pueden ser, como decía Raúl, de origen natural, antropogénico o biológico, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta fórmula también cuando pensamos en los desastres vistos desde el punto de vista de la comunidad de negocios y de las empresas. Es decir, cuál es la exposición no solo de nuestro personal, de las personas, también de nuestros bienes, cuál es nuestra vulnerabilidad ante esos fenómenos, por ejemplo, si dependemos de un solo proveedor, si tenemos, digamos, cuál es la complejidad de nuestra cadena de suministro, el grado de seguridad de nuestras telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Digamos, estos mismos conceptos los podemos llevar al sector de la empresa. Pero como decía Raúl, tenemos que entender que la naturaleza y la escala del riesgo han cambiado. No podemos ya pensar en el riesgo de una manera aislada. Vemos una creciente y cada vez más compleja interacción entre los sistemas humanos, políticos, económicos, es decir, el sistema financiero internacional, la cadena internacional o global de suministro, las comunicaciones globales, la urbanización, es decir, una interacción cada vez más compleja entre estos sistemas con los sistemas naturales. Por eso se crean, reverberan unos riesgos con otros, creando este efecto cascado, este efecto de bola de nieve. Y por eso no podemos abordar el riesgo de una manera compartimentalizada. También tenemos que tender a abordajes sistémicos. Y no, como decía Raúl, la pandemia es un claro ejemplo de la naturaleza sistémica del riesgo. No podemos entender a la pandemia sin entender esa interacción peligrosa que tenemos con la naturaleza, ya que es de origen zoonótico, una enfermedad de origen zoonótico. Es decir, entonces no podemos desentender la intensificación de los desastres a nivel mundial de una manera separada de nuestro modelo de crecimiento, de nuestro modelo de desarrollo. Entonces debemos considerar estas interrelaciones y la evolución de las amenazas y el riesgo sistémico. De dicho de otro modo, volviendo a esa fórmula que presentaba, tenemos que entender el riesgo en todas sus dimensiones. No podemos desentenderlo del aumento de la pobreza, de la informalidad, de la degradación ambiental, tampoco de nuestra exposición y de las diferentes amenazas. Bien, pues como decía, ante un riesgo sistémico necesitamos abordajes integrales, y esto lo vemos con los desafíos que se presentan en la pandemia y una temporada intensa de huracanes que nos enfrentan a amenazas múltiples, y eso implica una serie de desafíos muy importantes, desafíos no solo en el contexto que no solo, digamos, tiene impacto en los grupos más vulnerables, pero también vulnera a un sector importante, vulnera nuestra capacidad de respuestas, supone desafíos en la coordinación institucional, desafíos en la mecánica y en la operativa de alguna respuesta, pone en riesgo al personal de respuesta también, tiene implicancias en el manejo por ejemplo, de albergues, etc. Entonces, estos son los desafíos que nos supone este contexto de amenazas múltiples, pero creo que es algo a lo que de manera también
institucional y de manera sistémica debemos abordar. La reducción de riesgo de desastres busca, como decía Raúl, reducir las condiciones de riesgo existentes y también evitar la creación de nuevo riesgo. Por eso tenemos que promover realmente una cultura de la prevención y los riesgos, integrarlos a nuestro modelo de desarrollo. El riesgo y la reducción de riesgos tiene que estar y están en el corazón de las agendas globales, de la Agenda 2030, de la Agenda Climática, y por eso tiene que estar en el corazón también de nuestras decisiones, tanto a nivel personal como a nivel de empresas, de nuestras prácticas empresariales. Sabemos que a nivel global los desastres han ido aumentando, con una afectación también cada vez más grande y con un impacto económico, como decía Raúl, bien pronunciado, especialmente en nuestra región de las Américas, que absorbe el 53% de los impactos económicos. Pero tenemos que comprender a estos fenómenos, no solo pensar, como decía Raúl, también en los grandes eventos intensivos, pero también el riesgo extensivo, y esto nos referimos a esos pequeños desastres o esos pequeños fenómenos que se van, que son recurrentes, que son localizados, y que así todos, si bien tienen un impacto menor en la pérdida de vidas, igualmente tiene un impacto muy alto en el número de personas afectadas, como también en nuestras infraestructuras. Es decir, no solo pensemos en los fenómenos, en los grandes fenómenos que aparecen en las noticias, sino también pensemos en esas sequías que se va pronunciando todos los años, en esas pequeñas inundaciones que todos los años afectan en nuestra cadena de suministros. Es decir, tenemos que tener una mirada bien amplia de los fenómenos y del riesgo. Y como decía Mauricio, también una afectación de esto en nuestras empresas. Esto ustedes, los que se conectan al ámbito empresarial, lo conocen muy bien. No solo, digamos, pensar en afectaciones de infraestructura, pensar en afectaciones de nuestras operaciones, de nuestro brand, de nuestra marca como empresa, es decir, todo tipo de afectaciones que puede tener en la empresa, y esto lo vemos claramente en esta época de pandemia. Como decía Raúl, el marco de Sendai tiene 4 prioridades, no voy a ahondar en las 4, ya que Raúl ya hizo una presentación de las mismas, pero sí tal vez subrayar que de estas prioridades solo una tiene que ver con la preparación en la respuesta. La primera tiene que ver otra vez con esto de comprender al riesgo en todas sus dimensiones, no solo de las amenazas y de diferente tipo, pero también de nuestra exposición, de las personas, de nuestros bienes, y de nuestras vulnerabilidades. Y también entender cuáles son nuestras capacidades. Y a esto, cuando hablamos de reducción de riesgo de desastres a nivel del ámbito empresarial, también hablamos de hacer un análisis de todos estos factores. A nivel de gobernanza, de cómo nos organizamos, aquí es fundamental ese diálogo público-privado, las inversiones privadas suponen entre un 75 y un 85% de las inversiones en un determinado país. Por lo tanto, tenemos que profundizar esas interacciones de manera que las políticas, las medidas que se lleven a cabo y que se diseñen estén realmente adaptadas a las necesidades socioeconómicas. Y la inversión, por ejemplo, en infraestructura, en los próximos 20 años vamos a construir la misma dimensión de infraestructura que en los pasados 2000 años. Por lo tanto, esta puede ser una oportunidad para construir resiliencia o, por el contrario, para generar más riesgo. Entonces es fundamental que cada decisión, a Luis Javier interviniendo ahí está. Que cada inversión y cada decisión en el ámbito empresarial esté realmente informada por
el riesgo. Mencionaba Mauricio el análisis costo-beneficio de la inversión en reducción de riesgo de desastres. Hay varios análisis que la sitúan, como él mencionó, en $7, en 4 o hasta 15 que se ahorran en recuperación. Vemos que hay países en la región que están en una continua ciclo de recuperación, están todo el tiempo recuperándose. Por lo tanto, los desastres son un yugo para el crecimiento y para el desarrollo. La reducción de riesgos limita pérdidas físicas y financieras, pero también es responsabilidad social empresarial. Los socios de Corret y de Integrarse, esto lo tienen muy claro, cómo nos posicionamos como líderes de cambio positivo. Limita riesgos, responsabilidades legales, liabilities, puede reducir el coste de seguros, pero también va más allá, porque ofrece oportunidades de negocios, de nuevos mercados, de productos, de servicios, pero también al tener un negocio más resiliente, estamos promoviendo el crecimiento, estamos promoviendo la innovación, la productividad, estamos promoviendo las inversiones. Por lo tanto, vemos a la reducción de riesgo de desastres como un buen negocio. Y Arise, para finalizar, es la iniciativa liderada por el sector privado de empresas, compañías comprometidas con la reducción de riesgo de desastres y con la implementación del marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. Hoy en día contamos con 20 redes a nivel de las Américas y el Caribe. A eso se suma nuestro trabajo y nuestra colaboración con Integrarse en Centroamérica, con CARICHAM en el Caribe. Estamos hablando de decenas de miles de empresas representadas por estas redes. La iniciativa promueve la comprensión más profunda, más amplia del riesgo, promueve formación y construcción de capacidades. De hecho, este jueves comienza un curso ofrecido por Ecorred, promueve eventos. Queremos que las redes tengan sus planes de acción que están enfocados en las necesidades de su propio contexto, en las necesidades de su membresía, pero también que sean espacios para abrir ese diálogo y profundizar ese diálogo con el sector público. Hemos lanzado estudios sobre el rol de las empresas en la reducción de riesgos, sobre el impacto en el sector económico, en el sector empresarial de los riesgos. Hemos desarrollado herramientas y identificado y difundido buenas prácticas. Creemos que el aprendizaje entre pares es fundamental, mucho más de que nosotros contándoles sobre el marco de Sendai, que haya empresas compartiendo sus buenas prácticas. Nosotros aprendemos todo el tiempo de las buenas prácticas que se llevan adelante por el liderazgo tan importante del sector privado. Bueno, a nivel de prioridades globales tenemos hay cuatro prioridades principales. Uno, como decíamos, promover las inversiones resilientes, integrando las consideraciones de riesgo en las decisiones de inversión en el sector financiero. El tema de los seguros, y por eso nos es tan grato darle la bienvenida al Grupo Universal, es crucial en la reducción de riesgo de desastres, también como instrumentos de evaluación de riesgos, de gestión de activos, que permiten mejorar la preparación, la prevención. El tema de infraestructuras resilientes y la importancia de promover esas alianzas entre el sector público y el privado, promover incentivos para las inversiones resilientes en infraestructura, etc. Y por supuesto, como mencionaba, tener un foco especial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, que son las que muchas veces, o en gran medida, les cuesta recuperarse de un desastre si es que se recupera. Por lo tanto, hemos venido lanzando muchas herramientas, muchas de ellas enfocadas en ayudar a las pymes a estimar sus riesgos, a pensar
y comprender los riesgos de manera amplia en todas sus dimensiones, en poder brindar herramientas para construir planes empresariales de reducción de riesgos. Entonces, Arise tiene que ver con trabajar en red, aprender entre el sector privado, digamos, entre pares. Hemos visto un liderazgo muy impresionante en estos tiempos de pandemia de las redes de Arise y del sector privado. Y un acompañamiento también entre redes. Hemos generado muchas interacciones entre redes de Arise en México, en el Caribe, en Colombia, en Estados Unidos, es decir, y también fuera de la región, ¿no? Hay redes de Arise en India, en África también están surgiendo redes. Entonces, esas interacciones nos permiten también promover la innovación, promover herramientas que nos ayuden a abordar los riesgos de manera integral. Así que, en resumen, y antes de dar la bienvenida al Grupo Universal, como sabemos, los desastres en aumento, tenemos que tener un abordaje sistémico del riesgo y entender que los riesgos reverberan unos con otros, afectando a todo el sistema, y no podemos ver los riesgos de manera aislada, entender que no hay crecimiento económico sin reducción de riesgo de desastres efectivas, la reducción de riesgo de desastres en el corazón de nuestros modelos de desarrollo, en nuestros modelos también de sostenibilidad. El enfoque no solo en preparación y ver solo la continuidad del negocio, sino tener una cultura de prevención a nivel amplio en la sociedad. La importancia de la colaboración del sector privado a través de iniciativas como Arise o de redes como EcoRed, de abrir estos espacios de discusión de políticas públicas con el sector público, discusión de normativas, discusión de incentivos. Y la importancia de integrar los riesgos como base de nuestras inversiones, que las inversiones estén informadas por el riesgo, de esa manera estén blindadas y que sean realmente sostenibles, por lo tanto, ver la resiliencia como un buen negocio. Con esto termino mi presentación y me es muy grato dar la bienvenida a Rafael Izquierdo, con quien en el 2017 estábamos empujando a la red Arise en Dominicana, y ahora como vicepresidente ejecutivo del Grupo Universal tenemos el gran placer de darle la bienvenida formal a Arise en su propio mérito. Así que con esto agradezco a todos por su participación, por su atención, y le cedo la palabra a Rafael. Muy bien, muchísimas gracias, Nahuel. La verdad que un placer de volverte a ver. Para nosotros, buenos días a todos. Para nosotros es un gran orgullo y un gran honor ser la primera empresa dominicana en entrar a la red Arise. Nosotros creemos mucho en todo esto, como ustedes bien saben, y quiero empezar diciendo que nuestro modelo de gestión integral comprende la dimensión interna, todo lo que hacemos para garantizar la continuidad de las operaciones y negocios, así como la rápida recuperación. Y la dimensión externa, cómo apoyamos a los clientes a través de nuestra oferta de productos y servicios. Es bueno entender que el ADN, la raíz del Grupo Universal es en el sector asegurador. El Grupo Universal nació como una empresa aseguradora, aunque hoy en día estamos en muchos otros aspectos de la economía nacional. Creemos muy importante, creemos muchísimo en el tema de las alianzas, y obviamente cuando vemos la motivación nuestra para entrar a Arise, es ese apoyo que tenemos con las alianzas, que empezó hace muchos años y que se manifiesta en muchas formas, entre ellas la alianza que tenemos con EcoRed en todo lo que tiene que ver con el tema de sostenibilidad, pero también otras alianzas que tenemos con otros organismos nacionales que hemos impulsado para que se conviertan en un organismo de transformación y de asistencia en el momento de desastre. Quizá el mejor ejemplo de eso hoy en día es la alianza que tenemos con Sanar una Nación, que es un organismo privado en el cual el Grupo Universal es uno de los principales miembros, miembro fundador, y es el organismo que se está utilizando hoy para canalizar todas las asistencias del sector privado hacia el Estado o hacia cualquier necesidad que tengamos con relación al COVID-19.
La otra cosa que es importante entender desde el punto de vista nuestro es que en el caso particular de la República Dominicana, aunque a nivel de sostenibilidad nuestro impacto a nivel global es relativamente bajo, a nivel del impacto de los desastres naturales, estamos entre los 10 países más afectados probablemente en el mundo. Solamente hay que ver una imagen del mapa del Atlántico, de los satélites del Atlántico hoy, para ver una casa del terror que viene por ahí, que es todas las formaciones de huracanes que tenemos. Eso sin hablar de la pandemia actual, que era un riesgo que teníamos, y sin hablar de un riesgo que poca gente en nuestro país entiende que tiene, pero realmente tenemos, que es el riesgo de los terremotos. O sea que la República Dominicana puede verse afectada por una serie de fenómenos que definitivamente van a impactar en todo lo que es nuestra capacidad de respuesta. Y desafortunadamente nuestra visión actual es que el país no está preparado para enfrentar una serie de desastres. Ya Nahuel mencionaba el impacto que hemos tenido con el COVID-19, pero imagínense un COVID en la situación actual que tenemos, que también nos impacte un ciclón importante como pasó en Puerto Rico hace un par de años con María. Definitivamente sería una catástrofe enorme. Y nosotros entendemos que es imposible que el Estado solo pueda responder a las necesidades que veríamos en esos momentos. Y de hecho, por eso Sana Nación está haciendo el trabajo que está haciendo. Y por eso la importancia de que organizaciones como RISE se sienten en la República Dominicana y que todo el sector privado participe, no solamente el Grupo Universal. Entendemos que este es el principio, pero no, obviamente ahora que vamos a arrancar con mucha fuerza, el sector privado tiene que entender que tiene que prepararse porque esto es una nueva realidad con la cual tendremos que vivir, a la que solamente le estamos añadiendo el tema de las pandemias, pero realmente es una necesidad latente. Entonces, nuestra misión en este sentido es crear una cultura de riesgo en el país que permita crear resiliencia para hacer frente a temas tan complejos como los que vivimos ahora, que son los que yo ya mencioné. Para nosotros es un placer informar que estamos ofreciendo el primer curso teórico práctico de gestión sistémica de riesgo, que será este jueves con el apoyo de Corred, que es nuestro primer granito de arena a esto que ya he mencionado, de nuestra iniciativa de impulsar la cultura de riesgo en nuestro país. Entonces, es un curso sumamente valioso porque ofrecerá herramientas y prácticas para crear resiliencia empresarial. Es importante que entendamos, volviendo a la raíz nuestra del seguro, que el mundo ha cambiado significativamente al mundo en que yo crecí de muy joven al que tenemos hoy en día. Hace ya unos años estamos empezando a ver que a nivel de negocio de seguros, las empresas aseguradoras no están pudiendo copar con la cantidad de pérdidas que los desastres naturales están ocasionando en el mundo. Si simplemente todo el que vive en Florida o vive, por ejemplo, en Luisiana, sabe que las empresas de seguro no están asegurando los riesgos en la costa. Y prácticamente se está recurriendo a un esquema mixto, público-estatal o solamente estatal, porque solamente el Estado puede asumir ese nivel de pérdidas. Cada vez más eso se está dando. Si nosotros seguimos viendo la cantidad de tormentas que estamos viendo en el Caribe, probablemente el Caribe pronto va a estar en esa lista también. Y sin hablar de los costos de cobertura catastrófica que se están viendo que cada vez son más elevados. El tema de la pandemia ya es un tema abierto. Sabemos que tenemos una situación con el tema del COVID y las coberturas del COVID. Muchas empresas hemos decidido cubrir el COVID, aunque, o sea, las pérdidas por COVID, aunque están excluidas de nuestros contratos, principalmente las empresas de salud. Sin embargo, es una situación que se siguen manifestándose y podría darse otras pandemias, no solamente la que tenemos actualmente. También va a ser algo que va a necesitar de respuestas conjuntas entre el Estado y el sector privado. O sea que cada vez estamos viendo más que el tema de los ODS, principalmente el ODS 17, de alianza público-privada, de alianza para lograr los objetivos, se hace cada vez más crítico en las respuestas que tenemos a esta nueva situación que tenemos, básicamente muchas veces por el tema del calentamiento global. Eso sin hablar de todas las cosas que se están pronosticando por la subida de los niveles de los océanos, el calentamiento de las aguas. Estamos viendo inviernos más cortos en países que están acostumbrados a tener inviernos muy fuertes y veranos mucho más largos en países que no están acostumbrados a ver veranos tan fuertes. O
O sea que definitivamente el sector privado juega un rol fundamental en lo que es la mitigación o cómo vamos a enfrentar como seres humanos todos estos riesgos. Y en el caso especial de la República Dominicana, eso se multiplica varias veces, porque como podemos ver, nosotros estamos vulnerables a todos estos riesgos que hemos mencionado. Por lo que creemos que definitivamente la mejor forma de enfrentarlo es las alianzas entre el sector público, el sector privado y los organismos multilaterales, como obviamente son las Naciones Unidas. Y por eso estamos aquí. Así que muchísimas gracias por permitirnos entrar y garantizarle que el Grupo Universal va a ser una semilla que va a hacer que un árbol grande y frondoso crezca en la República Dominicana, con todo lo que tiene que ver con el tema de mitigación y de fenómenos. Desde ya hace unos años el Grupo Universal está trabajando no solamente en la parte interna nuestra de mitigación de riesgo, sino también ayudar a nuestros clientes en cómo ellos pueden mitigar los suyos y cómo se puede recuperar más rápido en caso de un desastre. O sea, yo creo que definitivamente todo nuestro grupo de acción tiene que involucrarse. Próximamente vamos a empezar a trabajar también con nuestros proveedores, los cuales estamos incentivando hace tiempo a todo lo que es tema de sostenibilidad, pero ahora también vamos a trabajar el tema de mitigación de riesgo con ellos. Entonces, definitivamente, yo creo que cada empresa puede ser una semilla que se multiplique en muchos árboles que den esos frutos y que construyamos una sociedad mucho más resiliente a una nueva realidad que no podemos darle la espalda, porque mientras más le demos la espalda, más vamos a ver que es algo que es inevitable. O sea, ya la pandemia nos ha dado, digamos, muy fuerte en este tema, pero ya Puerto Rico, por ejemplo, conoce más recientemente el tema de lo que también es una tormenta como María, que devastó esa isla. Entonces, definitivamente hay muchísimos riesgos con los que tenemos que correr, y yo creo que nosotros podemos ser un ejemplo en Centroamérica y en Latinoamérica de cómo eso se hace, unidos y de la mano. Yo creo que si recorremos lo que el sector privado está haciendo hoy en día con relación a la pandemia y al cambio climático, hay muchos ejemplos excelentes de empresas que están haciendo una gran diferencia. Yo creo que lo que tenemos que multiplicarlo y seguir trabajando en ese sentido. Y prepararnos para tener una sociedad que resista todo el embate de este cambio climático que es inevitable, desafortunadamente. Al mismo tiempo que seguimos trabajando, obviamente, con la mejora de la sostenibilidad ecológica de nuestro planeta y de nuestra sociedad. Entonces, obviamente tenemos, no sé, los que no son dominicanos no saben que tenemos un nuevo gobierno. Esperemos que este nuevo gobierno, tenemos la mayor de la esperanza en este nuevo gobierno, de que sea un gobierno que abrace estas iniciativas y que nos ayude a impulsarla desde el sector privado y obviamente jugando su papel desde el sector público, pero que realmente nos toca un momento muy difícil por el tema de la crisis que está siendo generada tanto económica como sanitaria por la pandemia, y que solamente juntos y unidos podremos salir de ella. Pero que tenemos que entender que esto no es una crisis que, aunque es una pandemia que quizás se ve en 80, 70 años o en 100 años, realmente quizás los aprendizajes que vamos a tener de esta pandemia es algo que vamos a tener que seguir aplicando, desafortunadamente, por la situación que tenemos del cambio climático. Así que muchísimas gracias, y de nuevo, para el Grupo Universal es un gran orgullo poder seguir participando en todas estas iniciativas, en acelerar, en ser un acelerador de la transformación que nuestro país necesita y también nuestra región. Así que muchas gracias por permitirnos participar, y le garantizo que seremos una entidad que seguirá en el frente de esta transformación. Muchísimas gracias, Rafael, por tus palabras. Antes de, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Antes de agradecer también a nuestros ponentes, a Mauricio, Raúl, Nahuel, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, ahora nos han enviado bastantes preguntas por el chat, entonces creo que todavía estamos a tiempo para comenzarlas todas. Por aquí tenemos una. Hablamos de desastres naturales y no naturales, pero quizás esto nos hace agentes pasivos y entonces caemos quizás en el riesgo de culpar a la naturaleza y no asumir nuestra responsabilidad al crear vulnerabilidades. No va dirigido a nadie en particular, así que el que quiera tomar la palabra, bienvenido.
Bueno, efectivamente, decimos que los fenómenos son naturales, pero los desastres no son naturales. Los desastres son problemas del desarrollo, son producto de nuestras decisiones, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra exposición. Por eso decía, cuando mencionaba la fórmula del riesgo, decía, bueno, si hay un huracán sobre una isla desierta, pues eso no es un desastre, ¿no? Es simplemente un fenómeno natural. Si hay un deslave en el medio de la selva y ahí no vive nadie, eso no es un desastre, ¿no? Es simplemente un fenómeno natural. Pero ya cuando nos exponemos, ya cuando digamos, se compone por vulnerabilidades estructurales, cuando miramos a nuestras capacidades o deficiencias para enfrentarlos, es ahí cuando esos fenómenos, sean naturales, sean de origen antrópico, sean de origen biológico, se transforman en verdaderos desastres. Si el virus hubiese sido contenido en un laboratorio, pues no sería un desastre global. El problema es que a nivel global estamos expuestos y a nivel global éramos vulnerables y somos vulnerables ante tal. Los virus para los que hay una vacuna no son un desastre, digamos. Entonces, efectivamente estoy de acuerdo con la persona que hizo la pregunta, y debemos ver a los fenómenos como naturales, y estos fenómenos van a seguir ocurriendo. Entonces, lo que tenemos nosotros que calibrar es cómo nos enfrentamos a esos fenómenos, cómo nos ubicamos ante el riesgo y cómo disminuimos nuestras vulnerabilidades y nuestra exposición a partir de un abordaje integral. Gracias. Muchísimas gracias, Nahuel. Tenemos bastantes personas preguntándonos respecto a la grabación, la presentación. Sí, vamos a estar compartiendo la grabación a través de nuestro canal de YouTube una vez se finalice el webinar. Entonces, para los que, bueno, se están teniendo que retirar ahora, que esperamos que no, y los que quieran repasar un poquito con más calma todo el contenido, van a tenerlo disponible. Entonces, por aquí tenemos otra pregunta. En un segundo, que son bastantes. Entonces, ok. Desde México nos saludan y nos preguntan dónde puedo consultar las mejores prácticas para la administración e implementación para establecer refugios temporales y así poder adecuarlo a la contingencia por COVID-19. Mejores prácticas para la administración e implementación para el establecimiento de refugios temporales. Tenemos tu micrófono en mute. Perfecto. Ahora sí. Simplemente, no sé si hay otra persona, pero CEPREDENAC ha estado desarrollando herramientas justamente para orientar a los sistemas y a las instituciones de respuesta con respecto al contexto de pandemia. No solamente por el tema de albergues, pero también el cuidado del personal que responde, y también comprender las vulnerabilidades compuestas de las personas afectadas por COVID o afectadas por otra amenaza y que son sensibles también o vulnerables ante la pandemia. Y igualmente quisiera al colega que pregunta en México sobre este tema particular de albergues, yo le podría decir que lo mejor es que se acerque también a las oficinas de ACNUR en la misma Ciudad de México, que ahí tenemos oficinas, para que lo puedan orientar al respecto de albergues temporales y todo lo que es la gestión, digamos, desde la perspectiva de la respuesta ante desastres, que el grupo de protección y albergues, que está muy de la mano también de la OIM, de ACNUR, de UNICEF, de varias agencias de Naciones Unidas, particularmente para el establecimiento de albergues temporales y todo lo que implica alrededor de los albergues una respuesta adecuada para las poblaciones, etcétera. Entonces sí le pediría que se pudiera
comunicar con las oficinas de ACNUR en la Ciudad de México. Muchas gracias, Mauricio. Creo que esta siguiente pregunta también puede ser para ti. Generalmente la respuesta del Estado es que no hay recursos para implementar las políticas. En esta parte de la gobernanza, ¿qué otras estrategias se podrían aplicar para la reducción de riesgos? ¿Están hablando de recursos financieros? Sí, o sea, entiendo que aquí directamente lo que están hablando es que muchas veces no hay recursos financieros o ese es como, digamos, uno de los grandes barreras. Entonces, ¿qué otras estrategias podríamos implementar para, digamos, superar este reto? Bueno, obviamente que sí hay, o sea, aquí podríamos referirnos a un tema muy importante que tiene que ver con la convergencia de los temas humanitarios y de desarrollo. Por las razones que habíamos mencionado también previamente y de las cuales también se desarrolló ampliamente Nahuel, y tiene que ver con la importancia de la prevención ante los desastres naturales y antropogénicos. La verdad es que los recursos financieros a nivel internacional para la atención de desastres sí cada vez se está viendo más reducida. Cuando hay un desastre, cuando hay una amenaza, obviamente que hay recursos financieros que están y mecanismos de financiamiento que están a la disposición de los estados y que desde Naciones Unidas también aprovechamos y facilitamos su gestión a través del SURF, a través de appeals o llamados amplios para la comunidad internacional, coordinados siempre por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación Humanitaria, OCHA, apoyos también de la Unión Europea a través de los recursos de DIPECO, o sea, hay varias fuentes, pero en la medida en que hay cada vez menos recursos, que lo estamos experimentando desde hace varios años y crecientemente, en el sentido de que cada vez hay menos recursos, no nos queda otra que pensar mucho y fortalecer mucho las capacidades a nivel de comunidades, estados, instituciones, para poder prevenir desastres naturales. No tenemos, digamos, otra alternativa y por eso la importancia de una iniciativa como esta y el compromiso de poder trabajar en la preparación, en la prevención, y crear estas resiliencias que tanto se ha mencionado a través de las palabras tanto de Raúl como de Nahuel. Muchas gracias, Mauricio. Aquí tenemos otra pregunta. Estaba dirigida a Nahuel. Nos preguntan quién es el punto focal de ARISE en Argentina. Bueno, no hay un punto focal hoy en día oficial. Nosotros hemos venido trabajando y colaborando tanto con la Secretaría de Protección Civil como con Cascos Blancos en Argentina, promoviendo el compromiso de las empresas en reducción de riesgo de desastres. Argentina también había lanzado una mesa de coordinación con las empresas. Esa mesa funcionaba muy bien y tenemos nosotros contactos directamente con varias de esas empresas, pero oficialmente no hubo un lanzamiento de ARISE. Gracias. Y creo que esta pregunta va muy en la misma dirección. ¿En qué consiste el apoyo a la sociedad de ARISE? Entonces, ¿es económico, en especie o de capacitación? El apoyo de ARISE a la sociedad. A la sociedad. Bueno, el apoyo de ARISE a la sociedad es una contribución a la resiliencia de la sociedad. Como decía, entre el 75 y el 85% de las inversiones en un determinado país son privadas. Entonces, si esas inversiones generan resiliencia, pues nos beneficiamos todos, ¿no? Ese es el principio fundamental. Por otro lado, también la continuidad de los servicios y los bienes. Hay países en donde los servicios y los bienes
vamos a decir, por ejemplo, el agua, a veces son servicios privados, la luz, se ven altamente afectados por los desastres. Por lo tanto, eso también tiene un impacto gigante en la sociedad. Pero el principio fundamental es que nuestras sociedades sean más resilientes a través de inversiones que generan resiliencia, a través de reducir no solo los riesgos existentes, sino también la generación de nuevos riesgos. Gracias, Nahuel. Por aquí tenemos una pregunta dirigida a Rafael Izquierdo. Súper interesante. Parece que más empresas están motivadas y quieren saber cómo dar ese paso. Entonces, con relación a las empresas de seguro, donde ya no están otorgando seguros en las costas, deseo comentar que realmente es una nueva manera de educar a la población, ya que en las costas existe una dinámica muy importante entre el mar y la tierra. La pregunta es, ¿qué se piensa en establecer nuevas políticas en la cuestión de permisos para establecerse en las costas? Bueno, creo, Andrés, que aquí se nos va un poquito, digamos, del enfoque. No sé, Rafael, cuál sea tu opinión en este sentido, o si vamos aquí. Sí, bueno, hay un pedazo que se me perdió, Natalie, de la pregunta, pero en general, no sé si voy por esta línea. Hasta ahora, es cierto que ya desde el punto de vista de seguros es muy difícil asegurar en las costas. Se asegura, pero sí casi siempre, prácticamente siempre hay un recargo importante en lo que es la prima de aseguramiento. Pero definitivamente, al ritmo que vamos, nosotros eventualmente puede ser que haya provisiones de asegurar en la costa. Por ejemplo, en Florida sí hay bastantes provisiones, como mencioné. Las empresas de seguro privadas se han ido retirando del Estado. En Luisiana ya pasó. Y lo que ha ido surgiendo es una especie de aseguramiento estatal. Pero según el tema de cambio climático, los mares vayan subiendo, va a ser prácticamente imposible asegurar en la costa. De hecho, inclusive, no sé si estuve leyendo un artículo en estos días que menciona que en partes elevadas de la ciudad de Miami, que eran muy pobres, están subiendo muchísimo de valor porque es la parte más alta de la ciudad, y se entiende que eventualmente quizá eso sea de lo poco que no se inunde dentro de la ciudad. O sea, ya en cuanto a la iniciativa de prohibir construir en la costa en República Dominicana, yo no conozco ninguna. Sin embargo, esas son de las cosas. No necesariamente la prohibición, yo no soy necesariamente de lo que más favorece prohibiciones, pero sí tiene que haber esquemas donde el que vaya a construir en zonas vulnerables tiene que tomar una serie de medidas para poder construir en esa zona. Si no es posible, entonces no debería construir en esa zona. Pero definitivamente es un tema de cómo nosotros abordamos el tema desde el punto de vista digamos, de mitigación de riesgo. El problema es que ya no podemos vivir en una época donde no hacemos nada, sino simplemente tenemos que entender que hay un riesgo ahí y que tenemos que tomar medidas. Y en eso ya nosotros tenemos varios años trabajando en otras industrias, que no solamente el tema de la costa. Hay otros temas también que están afectando lo que es el comercio, las empresas. Como por ejemplo lo que son los incendios en empresas altamente vulnerables, que en el pasado no tomaban la medida de seguridad necesaria, ahora nosotros soltamos exigiendo. Más que una ley o que una prohibición, digamos, el capital está exigiendo una serie de medidas para que un tipo de empresas operen. Muchas gracias, Rafael. Tenemos un montón de preguntas. Ojalá nos dé el tiempo. Vamos a seguir abordándolas hasta que sus agendas nos lo permitan. Tenemos por aquí otra. ¿Se ha realizado un levantamiento o evaluación de las construcciones e infraestructuras del país y de esta forma disminuir los daños en caso de un fuerte sismo u otro evento natural? Me imagino que se refiere a República Dominicana. Entonces, yo le puedo responder que sí. De hecho, a mi entender o a nuestro entender, la construcción de la República Dominicana no es mala. Tenemos un código de construcción bastante nuevo, porque fue uno que se revisó después del terremoto de Haití. Entonces, definitivamente, desde el punto de vista de construcción, sí, y hago esta aclaración hay que hacer esta aclaración,
Si es una construcción debidamente supervisada que lleva las normas de construcción, el código de construcción aprobado, es bastante, Debería. es un buen código digamos, de construcción. Y de hecho el anterior no era malo tampoco, porque el anterior estaba basado en el Código de Construcción de California de 1977, me parece, por ahí. No era tan malo. Pero de nuevo volvemos al tema de la supervisión. Aquí siempre hemos tenido una debilidad muy fuerte, principalmente en lo que son las construcciones públicas. En el último terremoto fuerte, aparte del Haití que hubo aquí, que fue uno que ocurrió en el norte de la isla, lo único que se cayó fue una escuela, que debería ser lo último que debería caerse. Entonces, definitivamente, si se llevan los códigos de construcción adecuados, que normalmente en el sector privado es así, en las construcciones importantes, no debe ser un código, obviamente un terremoto, no existe la construcción antiterremoto. Existen construcciones para mitigar los efectos del terremoto, pero eso no existe, pero en general el código de construcción es bastante bueno en República Dominicana. La construcción más cara es la que se cae ante un terremoto. Exacto. Bueno, y ese es un punto muy importante porque muchas veces vemos, creo que hubo una pregunta anterior que mencionaba el tema de inversión, y nosotros podemos demostrarle que por cada peso que se gasta en prevención, es mucho más barato que después tener que estar reconstruyendo. Y lo podemos hacer no solamente en casos de terremotos y ciclones, sino también en casos de incendios. O sea, ¿cuántos incendios? Un buen sistema de rociadores, por ejemplo, evitan pérdida de miles de millones de pesos o de cientos de millones de dólares. Y por más que uno lo vea costoso en el momento de la implementación, es insignificante en el momento de un desastre. Gracias. Por aquí tengo una de Luis Javier, de la Unidad de Riesgos del IDI. ¿Creen importante la participación de las organizaciones de la sociedad civil y las empresas? Yo les voy a dar el chivo. La respuesta corta es sí. Pero bueno, les doy el espacio a ustedes por si quieren agregar algo en ese sentido. Lo dejamos a Raúl. Estás en mute, Raúl. Gracias, Natalie. No sé si puedes repetirme la pregunta porque no entendí muy bien la primera parte. Claro, no, es si creen importante la participación de las organizaciones de sociedad civil y las empresas en el tema de gestión de riesgo. Ok, gracias, Natalie. A ti. En este caso yo creo que digamos, es claro que cuando el marco de Sendai se formuló, la gran diferencia con el marco que había existido hasta ese momento, que era un marco que se estableció del 2005 al 2015, era el primer marco, que se llama el marco de gestión de geos, esencialmente fue una decisión de gobiernos, ¿no? Los gobiernos fueron quienes impulsaron el marco de acción de Geo, que fue el que presidió el marco de Sendai. Pero en esos 15 años de implementación de ese marco de acción de Geo, lo que se vio en la práctica era que lo que se había avanzado, o parte importante de los avances en reducción de riesgo de desastres, había sido logrados por la intervención o asociación de otros actores múltiples, ¿no? Lo que el marco de Sendai se refleja con este carácter, ¿no? Le llaman partes interesadas, que son básicamente otros actores aparte del gobierno. Y esto involucra sociedad civil, definitivamente, forman parte del marco de Sendai, está explícitamente mencionado ahí. Dentro de eso, dentro de este grupo se identifican, por ejemplo, las redes de ciencia y tecnología con las universidades, el sector privado, las organizaciones comunitarias de base. También, por ejemplo, muy importante, la participación de organizaciones de personas viviendo con discapacidad, por ejemplo, también, o grupos de jóvenes, ¿no? Entonces, todos estos se mencionan como parte esencial de la implementación del marco de Sendai, y no solamente de carácter nominativo, sino también se les asignan tareas dentro del marco de Sendai, porque el marco de Sendai tiene esa característica de no ser solamente indicar cuál es digamos, el problema, ¿no? De manera de diagnóstico, sino indicar cómo y qué se puede hacer en cada nivel, a nivel regional, nacional y local, con algunas acciones específicas. Entonces, esas tareas hacia la sociedad civil, hacia los grupos organizados, se indican cuáles son. Y se reconoce además que los avances que se tuvo en los 15 años previos al marco de Sendai se lograron justamente por estas organizaciones. Entonces, se refleja de esa manera, y también de manera quizás más explícita en los principios del marco de Sendai.
En los principios del marco de Sendai se indica que la reducción del riesgo de desastres es una responsabilidad de los gobiernos, pero además es una responsabilidad compartida con estos otros socios. Entonces se hace de manera explícita y se releva ese rol. La mejor estrategia para la reducción de riesgo a desastres es aquella que involucra a todos los actores, particularmente aquellos que pueden velar por la protección de las personas y los grupos más vulnerables. Muchas gracias a ambos. Creo que esta siguiente pregunta le da en el clavo porque todos estamos aquí precisamente con el interés de aportar y contribuir a este tema. Por favor, compartir si la Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres ofrece formación en el área de gestión de riesgo de desastres y resiliencia, donde podamos formarnos y aportar así a la construcción de resiliencia en República Dominicana. Bueno, en ese sentido tenemos el taller también por ahí de camino, pero sí, Raúl, te doy la palabra. No, iba a decir que mejor lo respondían ustedes, pero a través de las redes Arise hemos ofrecido un gran número de formaciones y esas formaciones no solamente, digamos, no solamente están siempre confinadas a un territorio, hemos ofrecido formaciones para la región, formaciones organizadas con, por decirte algo, Arise Honduras han estado abiertas para toda la región, entonces sí, además de la del jueves, que dejo a ustedes que den esa información, en nuestras redes siempre estamos compartiendo la información de las formaciones que se ofrecen o que ofrecen las diferentes redes. Porque, como decía antes, la iniciativa Arise es una iniciativa liderada por el sector privado. Entonces, a veces son las redes las que tienen sus propias agendas, sus propias formaciones, respondiendo a las necesidades que ellas mismas han identificado. Pero siempre buscamos difundir esas informaciones en nuestras redes, en Facebook de UNDRR, en Twitter, en todas las redes sociales. Les invito a conectarse, a seguirnos y todo el tiempo habrá oportunidades para escuchar más, formarse o conectarlos con oportunidades ofrecidas por otras agencias del sistema o otros socios. Muchas gracias, Nahuel. No sé si tú ibas a agregar algo, Raúl. Sí, solamente que quizás en este tema de formación de reducción de riesgo de desastres es uno de los temas que ha avanzado mucho en la región, porque hay, dentro de lo que son las redes de universidades, por ejemplo, se han creado cursos especializados en reducción de riesgo de desastres con ese enfoque, con un enfoque que es bastante más amplio que la atención de una emergencia, ¿no? Esto desde el lado de vista de la formación, digamos, general en reducción de riesgo de desastres para estudiantes, e inclusive, por ejemplo, el día de ayer estábamos en una reunión con una red de universidades de estudiantes de ingeniería que está abordando esta formación o esta sensibilización en el tema de resiliencia, ¿no? ¿Qué significa desde la ingeniería abordar el tema de resiliencia? Es un poco directo a quienes van a tener que integrar dentro de su trabajo profesional el cómo proteger eso que se va a construir. Pero en general en la región existe esta formación y además, como Nahuel lo mencionaba, de carácter más específico para el sector privado son las alianzas con Arise, en las cuales buscamos un poco, sí dar el concepto, la base general de reducción de riesgo de desastres, pero llevarlo también a una formación práctica, es decir, cómo, por ejemplo, las empresas pueden formular su plan de reducción de riesgo de desastres, ¿no? Que es un poco también lo que llama el marco de Sendai. Y lo mismo con otros grupos, ¿no? En el caso, por ejemplo, les mencionaba los grupos, distintos grupos que participan en esto, como las personas viviendo con discapacidad, lo mismo, ahí estamos a través de redes regionales, sobre todo, que si existen las apoyamos y si no las fomentamos para que se creen con este enfoque regional, para que haya un apoyo entre países y grupos. Formación, por ejemplo, específica en cómo estos grupos pueden también contar con herramientas y dotar de herramientas a grupos que no tienen esta experiencia. Por ejemplo, ahora tenemos un grupo con el que estamos trabajando en Chile,
es una red regional en realidad de personas viviendo con discapacidad que están trabajando con el distrito metropolitano, la región metropolitana de Santiago, sobre cómo la región está incorporando estos criterios de reducción de riesgos en personas viviendo con discapacidad como parte de sus políticas de región, ¿no? Entonces son cosas como muy prácticas, muy llevadas a la necesidad específica de distintos grupos. En el caso del sector privado, nuevamente, es a través de RAIS que lo buscamos. Quería agregar que tal vez también para una aproximación desde las empresas rápida de estos temas, hay dos herramientas que hemos disponibilizado hace muy poco. Una que presenté rápidamente, que se llama Herramienta para la Continuidad y Recuperación de Negocios. Son unas 10 recomendaciones muy concreto, muy simple para las empresas para pensarse en el marco del COVID. Y ha salido esta semana, que aprovecho para comentarlo, una herramienta que por ahora solo está en inglés, pero que la estaremos traduciendo al español, que se llama Quick Risk Estimation Tool, herramienta de estimación rápida del riesgo, que es muy sencilla porque te lleva a través de preguntas muy simples a que puedas hacer un ejercicio de análisis de riesgo en tu propia empresa. Entonces, Quick Risk Estimation Tool son dos herramientas que están disponibles de manera pública en nuestras redes y que a través de Corred también las podemos compartir para que ustedes las tengan también disponibles para sus miembros y en sus redes. Buenísimo, Nahuel, te lo agradeceríamos mucho. Y bueno, en ese sentido también Corred como capítulo nacional de ARISE para República Dominicana, también venimos trabajando, hemos venido, digamos, de cara a la pandemia, hemos podido abordar 2 webinars en ocasiones pasadas que han tocado precisamente el tema de gestión de riesgo. Uno de ellos también lo hace utilizando la herramienta de la OIT para la reactivación económica. Entonces, en ese sentido, los invito a que visiten el canal de YouTube de Corred, Corred RD, y ahí pueden ver la grabación de esos webinars pasados. Y bueno, también que estén pendientes, que se sigan conectando con nosotros, porque definitivamente es un tema pues que nos toca muy cerca el corazón y que por razones más que obvias es sumamente importante en el contexto que vivimos actualmente. Entonces, manténganse atentos porque seguramente vendrán muchas más charlas, muchos más recursos en este sentido. Y bueno, para no quitarles más tiempo, vamos a pasar con unas 2 preguntas más y así damos paso entonces a las reflexiones finales. Aquí tenemos una desde México. Juan Martín Dávila. En países con sistemas gubernamentales frágiles, los desastres son un negocio para gobiernos municipales que pueden desviar recursos a campañas de beneficio particular. El uso de sistemas informáticos podría ser una vía alternativa en ese sentido. No es una pregunta, creo que lo que nos están preguntando es cómo superar esos retos en casos donde pueden haber, digamos, conflictos políticos a la hora de responder ante un desastre. Y tenemos, bueno, por aquí nos dicen, muchas gracias, excelentes ponencias. Todos los panelistas hicieron increíbles intervenciones. Bueno, vámonos con esta. La pandemia por COVID-19 presenta un nuevo escenario en la gestión del riesgo de desastres. Causa daños a la vivienda, infraestructura y equipamiento, pero si causa daños muy serios a los medios de vida, asimismo se afecta a la continuidad de actividades en los sectores públicos y privados. La pregunta es, ¿existen protocolos para los sectores para reaccionar frente a un gran sismo, incendio o huracán en estos momentos? ¿Se fomenta hoy el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de comportamientos preventivos en respuesta al coronavirus? Gracias. Natalie, yo me adelanto quizás a hacer un comentario quizás de lo que hemos podido ver en la región, donde en la región de América del Caribe y también Asia Pacífico, que es donde comenzaron un poco
la temporada de huracanes antes, ¿no?, que Caribe. Han habido ya un par de, hasta 3 casos, ¿no?, de experiencias de países. El último fue Bangladesh, la India también, y una isla del Pacífico Sur, donde Vanuatu, donde se enfrentó un huracán en el contexto de COVID-19, donde se han sacado algunas lecciones importantes de manejo, sobre todo digamos, en la parte de manejo de la emergencia misma, ¿no? Y esas lecciones se han compartido ya en varias oportunidades con países de la región Caribe, en varias de las reuniones, a través también de la red de países que conforman tanto el CEDEMA como CEPRENAC. En el caso de CEPRENAC es donde, en este caso, por ejemplo, Dominicana forma parte como país miembro, ¿no? Pero esencialmente lo que son una serie de recomendaciones que van saliendo de la práctica de convivir con estas dos amenazas. No hay una experiencia previa donde haya existido, por ejemplo, un sistema nacional o un sistema nacional de gestión de riesgos en un contexto de epidemia. Es la primera vez que ocurre, lo cual no significa que no haya manera de abordar lo que se viene dando, sino que ya hay lecciones, como les digo, que se han transmitido. Pero, sin embargo, a lo que llama también es a la reflexión de cómo se preparan los sistemas a futuro. Y eso es un poco en lo que estamos, ¿no? El tema de las pandemias, si bien ha ocurrido en el pasado, y hay una historia un poco larga, ¿no?, de distintos tipos y apariciones de pandemias que han afectado a la humanidad, y la convivencia actual y con el grado de avance que hay actualmente de comunicaciones, de interrelación entre distintos sectores, países, hace que este tema en particular tenga que ser desarrollado de manera, analizarlo bien y plantear cuáles son los mecanismos de alerta que van a existir para este tipo de amenazas, ¿no? Sabemos que las amenazas de carácter biológico tienen un efecto de encadenamiento, como estamos viendo ahora, muy fuerte, muy rápido. Lo mismo tendrían que entonces empezar a integrar los sistemas de alerta. Yo quisiera complementar algunos temas que tienen que ver quizás también con la pregunta anterior. Sin duda que lo importante es desarrollar sistemas nacionales de gestión de riesgos que respondan muy adecuadamente a los desafíos que tienen los estados, los países, las sociedades. Y los sistemas nacionales que se han implementado basados en las diferentes leyes y en esto, tanto en Centroamérica. Centroamérica ha sido muy pionero en la generación a través de CEPREDENAC de mecanismos y de sistemas de gestión de riesgos que son ejemplares. Aquí lo importante es tener un sistema institucional bien estructurado que responda desde el nivel central, pero también que esté bien organizado a nivel local para responder a situaciones de desastres. Y ahí la participación, obviamente, también, nuevamente, de todos los actores institucionales, la defensa civil, la Cruz Roja, las ONGs nacionales e internacionales, las comunidades, es clave su participación permanente. Se mencionaba el tema, digamos, de la dificultad cuando no hay estructuras bien definidas, con una responsabilidad para atender la situación de desastres como correspondería de acuerdo con la ley y los estándares internacionales, y se politiza. Es muy frecuente la politización de la ayuda humanitaria. Y en ese sentido es muy importante precisamente el monitoreo, la observación, la auditoría de la sociedad civil, de las organizaciones, de las mismas comunidades afectadas, para que haya un mayor control. El sistema de Naciones Unidas siempre se organiza en una situación de desastres, en una situación de emergencia, de tal forma de que pueda coordinar, apoyar y focalizar y canalizar el esfuerzo de diferentes actores. Y ahí son varios temas que tienen que ver con la respuesta y con la atención en materia de desastres. Por un lado está el tema de la salud, de los albergues, de agua y saneamiento, la protección en los albergues y de las personas más vulnerables, la
la educación, lo había mencionado, la seguridad alimentaria y la nutrición, y sin duda también la recuperación temprana. Esto es lo que nosotros denominamos los sectores o clusters cuando hay una emergencia, para poder interactuar tanto con el Estado como con las personas afectadas, para darles un apoyo en materia, digamos, de suplir las necesidades que las comunidades y las personas afectadas tienen. Entonces, sin duda que es parte importante del trabajo que hacemos, y para efectos del COVID, lo que se está haciendo es establecer unos protocolos. En el caso de República Dominicana, y sin duda en los diferentes países a nivel mundial, se están desarrollando protocolos, aquellos más vulnerables, sin duda, protocolos especiales para el manejo de la pandemia en situaciones de desastres. Los probamos recientemente en la última tormenta que pasó por acá, la tormenta Isaías, con el COE aquí a nivel de República Dominicana. Fueron, digamos, seguidos tal como estaban establecidos, en el sentido de garantizar el distanciamiento entre las personas que se albergan, el uso de las mascarillas, la limpieza, etcétera. Existen ya protocolos, obviamente. Estamos, digamos, promoviendo la preparación y la capacidad de los sistemas de gestión de desastres, las instituciones, para poder responder adecuadamente a una doble emergencia que tiene que ver con un desastre natural y la pandemia en estos momentos. Muchísimas gracias, Mauricio. Y bueno, a todos. Aquí hay muchísima interacción en el chat. Lamentablemente ya estamos llegando a, bueno, ya nos pasamos. Entonces, para no quitarles más tiempo a ustedes y nuevamente agradecerles a todos los que se conectan con nosotros, damos paso a María Alicia Urbaneja, quien nos va a acompañar con las reflexiones finales. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Realmente ha sido una mañana súper enriquecedora. Nosotros desde Corred nos sentimos súper honrados de haber contado con este apoyo de Naciones Unidas para poder hacer esto, del Grupo Universal. El tema de la gestión de riesgo de desastre es algo que todavía la gente como que no está viendo, porque siempre lo primero que pensamos es en la respuesta. Y yo creo que cuando alguien preguntaba qué le da RAIS a la sociedad, yo creo que lo más importante que le da RAIS a la sociedad es ponernos a pensar en esto, o sea, en la resiliencia, en las inversiones que deben hacerse tomando en cuenta el riesgo, en esos ejercicios que deben hacer las empresas para prevenir, que una frase que dijo Nahuel el día que lo conocí y que nunca se me olvidaba, evitar que los fenómenos naturales se conviertan en desastres. Yo esa frase me la quedé de Nahuel, tuya, de la primera vez que nos conocimos, y realmente es así. Y yo creo que nosotros en el Corred hemos hecho ejercicios en estos años, además he tenido ganancias sostenibles para lanzar la iniciativa en el país. Hemos tenido, creo que 2 o 3 talleres presenciales con un experto que Henry Peralta, a quien conocimos a través de ARAIS, y de hecho en República Dominicana se realizó un taller de formadores para Centroamérica con CEPREDENAC, y nosotros estábamos listos para arrancar esto de manera, digamos, más fuerte en el país. Yo creo que las cosas llegan en un momento cuando tienen que llegar, cuando esta situación nos ha hecho a todos pensar en cómo pudimos haberlo afrontado mejor. Y para esto yo creo que está RAIS, y dar a conocer el protocolo de Sendai, que es tan vital y que tiene tanta información tan clara. Realmente nosotros en el Corred estamos encantados de que ya Universal está a bordo, y con estar parte de la red global de ARAIS, pues eso nos ayuda a poder avanzar más rápido. También Cormidón está haciendo los trámites, todavía no se han terminado, y yo quiero convocar a todas las empresas de Corred en el país que ahora les voy a compartir los requerimientos para ser parte de esta importante red
que yo creo que es más de aprendizaje que otra cosa, y para que podamos empezar a trabajar en el antes, en la prevención. El curso que tenemos ahora está diseñado especialmente para el tema de la gestión de riesgo, escenario de COVID y la temporada ciclónica. Nosotros le pedimos a Henry que preparara ese taller para nosotros. Hemos contado con el apoyo del Grupo Universal para esta iniciativa, quienes lo han patrocinado. Y bueno, ahora empieza un primer taller que es para los clientes de Universal, que muchos son los miembros de Corred también. Y en los próximos días vamos a lanzar el que va a ser abierto al público general, que bueno, que no quisimos hacerlo los dos mezclados para evitar confusiones, pero los dos están ya listos para darse, y entendemos que bueno, estas ventajas, que hay que ver lo bueno. Pudimos reunirnos esta mañana muchísima gente, contar con expositores tan importantes y dejamos esa semillita sembrada, como que estamos listos para que la red Arise en República Dominicana crezca y aprendamos todos juntos de esta experiencia. Les doy las gracias a todos. Síganos en las redes para que vean cuando tengamos la apertura de las inscripciones para el taller, que el taller es de 16 horas y lo hacemos en 4 mañanas. Entonces, nada, seguimos adelante. Muchas gracias a Mauricio, a Nahuel, a Raúl, y bueno, a Rafael también, que tuvo su espacio, y de verdad que muchísimas gracias, y estamos listos para seguir adelante. Cuídense mucho, quédense en casa, lávense las manos, usen la mascarilla y sigamos trabajando. Muchas gracias y buenos días. Gracias, gracias María Alicia. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias a ustedes. Antes de cerrar, los dejo con una reflexión que nos dejan aquí a través del chat muy bonita. La gestión del riesgo de desastre es participación, compromiso individual, institucional y social. Y así es. Los dejamos con los demás. Gracias a ustedes. Feliz resto del día. Chao, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.